Muy Déjame buenos ponerlas. días a los queridos detonautas que nos acompañan una vez más en nuestras ediciones de entrevistas que hemos venido realizando ya desde hace muchos años, tanto con personajes a nivel nacional e internacional también. Y yo quisiera hacer una mención, porque si no la hago me puedo enfermar y es 1 de julio, empezando el mes, el semestre. Debo de decirles con mucho gusto, con mucho honor, que la plataforma de Detona ya rebasó los 14 millones de visitantes. 14 Wow. millones. Esto quiere decir que tenemos una magnífica presencia y queremos mantener la calidad de nuestras entrevistas. Por eso el día de hoy me he permitido invitar a Ana María Kudish, abogada, primera vicepresidenta de la Barra Mexicana de Abogados, a la cual le doy la bienvenida y le agradezco mucho su tiempo. Bienvenida, Muchas Ana gracias María. por el espacio, mucho gusto. Muy bien, Saludos a todos. gracias, Ana María. Entrándole al tema, Sí, eh, creo que coincidimos de alguna forma todos en la necesidad de una reforma al Poder Judicial. sí. El tema es que esta reforma, tal como está planteada, pues no tiene las características de una reforma de gran calado, sino es una reforma de índole político. Esa es la impresión que yo tengo. ¿Cuál es la tuya, Ana María? Mira, yo puedo coincidir en lo que tú mencionas. La verdad es que en la Barra Mexicana Colegio de Abogados no estamos de acuerdo en la propuesta que se hace. Sí consideramos que se tiene que hacer una reforma de gran calado al Poder Judicial. No tenemos duda de que eso es correcto, pero no de la forma como se propone. Y mira, voy a tratar de ser muy coloquial y muy simple en mi lenguaje, porque lo que yo quiero es que esto lo entienda todo mundo. Toda la vida o muchos años o durante muchos siglos estuvo la figura monárquica de un rey que de alguna manera pues, era el dios, era el que decidía respecto de absolutamente todo. Por supuesto, una vez que estalla la Revolución Francesa y se integran los derechos humanos, lo que se busca es que esta figura del Estado, que en aquel entonces era un rey, no tuviera todos los poderes en la misma persona, sino que se dividieran, de manera que hubiera contrapesos. Entonces, por eso surge la República y por eso tenemos una división de tres poderes, que es el poder ejecutivo, que es el poder legislativo, que son los que hacen las normas o las leyes, y que es el poder judicial, que finalmente son las personas que nos juzgan, que aplican las leyes que hacen los senadores y diputados y que son los que hacen que existan contrapesos hacia lo que quiere hacer el poder ejecutivo, lo que quiere hacer el poder legislativo y está el poder judicial. ¿Qué sucede con este poder judicial? Las personas que están en el poder judicial son gentes que han trabajado para este poder durante toda su vida. Son personas que no pueden trabajar en ninguna otra cosa más que en ser jueces. Y por lo mismo son personas muy preparadas que no solamente tienen una licenciatura en derecho, sino que casi todos, sino que todos, tienen maestrías, doctorados y además hacen una carrera judicial. Así como todas las personas que nos dedicamos a alguna profesión, empezamos desde ceros, haciendo pasantías y después ya nos recibimos y seguimos trabajando en nuestra profesión y vamos teniendo una educación jurídica continua, de la misma forma hace el Poder Judicial. Todos los jueces empiezan de cero, obviamente en el archivo, cosiendo expedientes, siendo meritorios, actuarios, etcétera, hasta que puedan llegar a ser jueces. Para poder ser un juez federal, te toma 8 años como mínimo de estar participando en el Poder Judicial para poder tener este rango de juzgador. ¿Por qué? Porque un juzgador es la persona que es como si fuera el árbitro de un partido de fútbol. Digamos que si nosotros tenemos un triángulo, en este triángulo, en la punta del triángulo está el juez y abajo en cada esquina están las personas que se están peleando o las personas que tienen un problema entre sí, sea porque tuvieron una compraventa fallida, sea porque queremos a que salga el inquilino de su casa, sea porque nos vamos a divorciar, pero tenemos a dos personas que tienen
visiones distintas y opuestas y que tienen un conflicto. El juez es una persona que tiene que ser absolutamente imparcial frente al conflicto que estas personas tienen. Y por lo mismo, no debe de mirar quién es la persona A y quién es la persona B. Por eso, todas las imágenes de la justicia con la balanza, la justicia está vendada, en el sentido de que la justicia no puede ver quién es A y quién es B. ¿Esto qué quiere decir? Que el juez tiene que ser independiente en sus decisiones, que no puede estar influenciado por absolutamente nada, que tiene que ser autónomo, que tiene que ser 100% libre para poder decidir quién va a ganar el juicio. Los jueces, por supuesto, no van a ser los más queridos por la persona que pierda, porque los asuntos no son asuntos en donde alguien quedan empatados. Siempre hay alguien que pierde y siempre hay alguien que gana, porque el juez va a tomar en consideración todas las pruebas y todo el cúmulo de testimoniales, documentales y una serie de cosas que solo él revisa en el expediente conforme a lo que las partes presentan. ¿Cuál es la diferencia entre un abogado postulante como yo y un juzgador? Yo voy a estar del lado de mi cliente, es decir, si yo represento a la señora que se está divorciando, yo voy a hacer todo lo posible porque esa señora obtenga la mayor cantidad de pensión alimenticia, que obtenga la guardia y custodia de sus hijos, que tenga un régimen de visitas que esté claro para que el marido no llegue a la hora que quiera, etcétera, etcétera. Si yo represento al esposo, ¿qué voy a buscar? Pues dar la menor cantidad de pensión alimenticia, que el señor visite a sus hijos cuando quiera, quizá tener una guardia y custodia compartida, que la señora se ponga a trabajar porque yo ya no le quiero dar dinero, etcétera. El juez es el que va a decidir qué va a pasar con estos niños, que además son vulnerables en el sentido de que los niños están entre su mamá y su papá y por lo tanto el interés superior de estos niños es lo que el juez va a tomar en consideración en primer lugar. Y te estoy hablando de la materia familiar porque es la que yo manejo y es la que yo sé mejor. Y que además es donde tiene a los grupos más vulnerables, que son los niños, niñas, adolescentes y los adultos mayores, que o tienen que estar declarados en alguna situación de incapacidad porque tienen demencia senil, Alzheimer, lo que sea, o porque están sufriendo violencia por parte de sus hijos. Entonces, este juzgador tiene que ser una persona 100% neutral y no puede estar del lado de uno o del otro. ¿Qué va a pasar si a un juez lo elegimos por elección popular? Pues el 50% de la población a la cual le dictó una sentencia en contra, votará en contra de ese juez, lógicamente. No puedes someter a votación popular para elegir a un juez cuando los jueces no están para agradar, están para impartir justicia. Los jueces no tienen por qué granjearse en un voto popular porque ellos están para decir de las dos personas que están en conflicto, quién tiene la razón, quién demostró que está del lado de la justicia y que le aplica la ley de una forma o de otra en su beneficio o en contra. El juez está para aplicar las leyes y está para dirimir una controversia que no ha podido ser solucionada por algún elemento de justicia alternativa, porque efectivamente hoy estamos buscando que la justicia alternativa también impere previo al pleito con el juez, justo por la saturación que tenemos en los juzgados de las personas que están en pleito. Después de la pandemia, todos los pleitos se exacerbaron de una manera muy importante, porque la gente perdió su trabajo, por cuestiones de salud, porque las parejas empezaron a llevarse peor, porque se dieron cuenta por el encierro que ya no era posible tener vida en común. Y por un millón de razones, muchas personas incumplieron contratos porque cayeron en desgracia económica y así sucesivamente. Entonces, tú imagínate que hoy tenemos un rezago del 36% en los juzgados civiles, del 40 y tantos por ciento en los juzgados familiares, porque si tú hoy pides una audiencia para divorciarte, probablemente la audiencia te la van a fijar en 6 meses. Y no es porque el juez sea flojo, ni porque esté vendido, ni porque no tenga tiempo para ti. Es simplemente que el juez está saturado de trabajo porque tiene 4,700 expedientes a su cargo. Entonces, es imposible físicamente
poder atender tantas audiencias, y esa es la razón por la cual muchas veces se nos fijan audiencias hasta dentro de 6 meses. Se suponía que se iban a generar, de los 10 juzgados que tenemos de oralidad familiar, que se iban a generar 10 más. Pero de repente el Tribunal Superior de Justicia, ante la falta de presupuesto, que es claro, porque en enero pues, no tenía ni para pagar aguinaldos y hasta tuvimos marchas en las calles de todas las personas del Poder Judicial de que no les habían pagado, lo que buscaron fue reducir juzgados. Entonces quitan 33 juzgados, 11 familiares y 24 civiles, para desalojar estos juzgados, dejarlos vacíos en el sentido de que van a tener que entregarse todos los expedientes que estos jueces estaban manejando, la engrapadora, los escritorios, las computadoras, etcétera, dejar vacíos los locales familiares y civiles para construir ahí salas de oralidad. ¿Por qué? Porque entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que el Senado sacó, con el que estamos contentos. Nadie está diciendo que no sea algo novedoso, correcto, digitalizado, en donde la oralidad va a integrar y estamos todos muy contentos por esa razón, pero lejos de que se estén tomando el tiempo hasta el 2027 para implementar este código, lo quieren hacer a partir del mes de noviembre de este año y queremos ser los primeros en implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, generando estas salas de oralidad, remodelando estos juzgados, pero estamos disminuyendo juzgados, cuando lo que deberíamos estar haciendo es generar más juzgados, de manera que un solo juez no lleve 4,700 expedientes. Entonces, eso es lo que nos está preocupando muchísimo, porque la impartición de la justicia local, que es con la que la población tenemos contacto de primera vez, y es a donde todos acudimos. Si tenemos un atropellado, vamos a ir al juez penal. Si alguien se robó las cervezas en el Oxxo, vamos a ir con un juez penal. Si alguien se va a divorciar, vamos a ir con un juez familiar. Si a alguien le incumplieron el contrato de compraventa, vamos con un juez civil. Si le cumplieron un contrato de renta, vamos con un juez de arrendamiento inmobiliario. Y esta es la primera instancia y la justicia local a la que todos vamos a tener acceso en un primer momento, porque toda la parte del Poder Judicial es igual una pirámide. La pirámide tiene a la justicia local hasta abajo, que son los jueces de primera instancia. Después tienen una sala revisora, que son los magistrados que revisan el trabajo de los jueces. Estas salas también están divididas por materia: materia penal, materia civil, materia familiar, materia fiscal, materia administrativa. ¿Por qué? Porque los abogados somos como los médicos. Los abogados tenemos especialidades. Si tú estás enfermo del estómago, vas con un gastroenterólogo. Si estás enfermo del corazón, vas con un cardiólogo. Lo mismo si te vas a divorciar, vas con un abogado especialista en derecho de familia, como soy yo. Si tú tienes un problema penal en donde atropellaste a una persona, tienes que ir con un abogado penalista, tienes que ir con un abogado fiscal si tienes problemas con el fisco, porque no pagaste impuestos o porque te están cobrando de más. Si tienes un problema de compraventa o de hipoteca que no te han pagado, etcétera, vas con un juez civil y así sucesivamente. Es decir, los jueces están altamente especializados en la materia en la que van a emitir justicia y en la que van a dictar una sentencia. Yo no puedo poner a un juez penal a resolver un asunto familiar, como yo nunca en la vida tocaría un expediente laboral, por ejemplo. A mí que ni me venga a ver un trabajador porque lo despidieron, porque seguramente perderé su asunto, porque yo soy una abogada especializada en materia de familia. Entonces, ser licenciado en Derecho no es suficiente para un juzgador, y mucho menos el que la elección popular haga que ese juez no tenga independencia, no pueda resolver como estime conveniente, no pueda aplicar la ley como debe de ser, porque está esperando que voten por él. Porque claramente tú no puedes votar por un juez que tiene que impartir justicia y que no le va a dar la razón a alguna de las personas. Y no puedes tener un juez que no tenga una carrera judicial, que no haya estado metido en un juzgado durante muchos años para que tenga la experiencia de la impartición de justicia.
para que sepa analizar un expediente, para que pueda ser imparcial. Y también esas personas tengan derecho a tener un retiro. Porque si el último de los obreros tiene derecho a tener un retiro y va a tener del Seguro Social las semanas que haya trabajado una pensión para su retiro, ¿cómo un juez que no puede trabajar en ninguna otra cosa más que en ser juez no puede tener un retiro o les están quitando el retiro a juzgadores, ministros, magistrados que tienen 40 años en el Poder Judicial? O sea, eso es algo que es absolutamente ilegal, inconcebible, etcétera. Porque siguiendo con mi pirámide, después de los magistrados que le revisan a los jueces el trabajo, ay, esto se fue, ya, ¿por qué se va? Te estoy escuchando, te estoy escuchando. Eh, Después de los magistrados que le revisan a los jueces el trabajo, si tú no estás de acuerdo con esa sentencia que se emitió, Sigues al siguiente. al siguiente nivel de la pirámide, que es la autoridad federal. La autoridad federal son los jueces de distrito, los magistrados de los tribunales colegiados, y hasta arriba de la pirámide, en la cima, están los ministros de la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia es el tribunal máximo, pero al tribunal máximo, por lo general, no llegamos la población común. La población común nos quedamos con los jueces de distrito y con los colegiados, que son magistrados del tribunal colegiado, pero a nivel autoridad federal. Es decir, la autoridad federal le revisa a la autoridad local su trabajo para ver si no violaste la Constitución, para ver si tú vigilaste las garantías de haber dado un debido proceso, de haber expedido justicia de manera expedita, rápida, pronta y conforme a las leyes que son aplicables, y si no hubo ninguna violación a nuestra Constitución, derechos humanos, si efectivamente tu sentencia está hecha con igualdad y equidad de género, etcétera. Eso es lo que revisa la autoridad federal. Toda la parte constitucional de que haya... toda esta pirámide, Ana María, perdón la interrupción, en toda esta pirámide, ¿de cuántos jueces estamos hablando aproximadamente? 2.600 jueces federales, más magistrados, más ministros, porque además es toda la República Mexicana. O sea, el Poder Judicial es un poder... Alguien decía que eran más de 5,000. Seguramente, digo, yo ahora sí que esas cifras no me las sé, pero son muchísimos. Y los Y estos ministros de la... 5,000 tendrían que ser electos en la propuesta que hace López Obrador. Pues sí, pero es que, ¿qué les vas a elegir y quién los va a elegir? Mira, yo como abogada postulante en materia de familia, yo tengo 64 años, empecé a trabajar a los 20 años. Yo tengo toda mi vida siendo abogada postulante, defendiendo personas involucrada en los juzgados, tanto locales como federales. Y he trabajado toda mi vida en eso. Si tú me dices por quién votas para juez penal, no tengo la menor idea. Claro, claro. O sea, tú dime por quién voto por un juez familiar. Va. Entonces, déjame hacer una pregunta disruptiva, por llamarle de alguna forma, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿de dónde, Regijo, sale la idea de que se va a acabar la corrupción, se va a mejorar el Poder Judicial, se van a acabar con todos los rezagos, con el voto popular que elija a los jueces? ¿De dónde sale esa idea? Pues esa parte no sé de dónde salió esa idea, de una persona que no es abogado, que nunca ha trabajado, que no ha sido postulante y que no forma parte de un poder judicial y que no ha estado involucrado con él. ¿Que se necesita una reforma de gran calado? Sí. Si tú me preguntas a mí, un juez tiene que tener un salario digno para que no necesite pedir dádivas, para que pueda ser independiente, para que nadie lo pueda influenciar, para que nadie le hable y le diga, oye, mira, fulanito de tal es mi amigo o pertenece a tal partido, o qué crees que si no le das la razón en esta sentencia a Perenganito de tal, la siguiente elección no te van a elegir. No puedes tener a un juez que nada más dure 12 años, porque la carrera judicial, entre más tiempo tienes en el Poder Judicial, más sabio eres. Entre más grande soy yo, soy mejor abogada. Claro.
y tengo mucha más experiencia, Oye, ¿sabes? Ana María, Estas son profesiones como la medicina. cerrando esta parte nada más, creo que es importante para que la audiencia lo entienda. Sí, ¿Estás tú de acuerdo entonces que la propuesta tiene más tinte político que técnico jurídico? tiene un tinte político al 100% y queremos regresar a una situación de monarquía en donde un solo poder controle los tres poderes, no haya contrapesos y no tengamos jueces independientes, no tengamos jueces con una carrera judicial con independencia, que impartan justicia conforme su experiencia y que tengan la tranquilidad de que el ser juez durante toda su vida los va a llevar a tener una vida y un retiro tranquilo, porque tuvieron la independencia en Claro, impartir justicia como debía de ser. Entonces, que sí hay que hacer muchas reformas al Poder Judicial, sí. Que hay que vigilar a los jueces y que puede haber corrupción, sobre todo en la parte de la primera instancia, desde luego que sí. Pero ¿por qué hay corrupción? Porque no se dan abasto, porque literalmente no tienen el personal suficiente, porque no ganan suficiente, porque necesitan pedir dádivas para sacar a su familia adelante, porque el presupuesto judicial debería de ser 100% independiente, debería de ser fijado no al arbitrio de nadie, sino conforme a lo que el Poder Judicial necesite, justo para lograr su independencia, justo para poder contratar a las personas que quieran y tener la oportunidad de despedir a cualquier juzgador que no está trabajando como debe de ser. Tú sabes la cantidad de cursos, de maestrías, de cosas que toman los jueces para poder impartir justicia. Es increíble. Que hay corrupción, pues sí, pero en todos lados, ¿eh? O sea, no nada más en claro. los juzgados. Oye, Ana María, cuando anuncié que iba a entrevistarte, siempre recibo preguntas por parte de la audiencia y ahorita Sí, revisándolas me encontré con esta que es muy interesante. Dice, pregúntele a la abogada Ana María Kudich si está de acuerdo en que debe de haber una separación entre el Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura. Digo, la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura. yo creo que sí. En esa parte, para que veas, yo creo que sí. Porque el Consejo de la Judicatura no nos ayuda mucho a sancionar a los jueces. Y esa parte podría ser una reforma de gran calado en donde efectivamente sean otras autoridades las que vigilen el trabajo de los juzgadores. Yo no tendría problema con esa parte, pero esto de la elección popular, que no tengan carrera judicial, que los estén rotando, que no puedan ejercer su profesión por más de 12 años. Mira, todos los jueces que se van ahorita a la calle no pueden trabajar en 2 años en ser abogados. Sí, sí, estoy enterado. ¿Cómo? Es injusto, totalmente injusto. Absolutamente injusto cuando además tienes 40 o 30 años metido en el Poder Claro. Judicial. No Oye, Ana sabes hacer María, otra cosa más que ser juez. nos quedan unos minutos y quiero aprovecharlos. Quiero Sí. aprovecharlos contigo porque está bien interesante y a lo mejor creo que va a haber necesidad de hacer otra entrevista y ya nos pondremos de acuerdo, ¿verdad? Cuando quieras. Gracias. Mira, eh, en la semana pasada, creo que fue el viernes, si mal no recuerdo, cuando el jueves inician los foros de consulta, el Parlamento abierto, como le llaman ellos, Sí, y surge la propuesta de alguno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de que la sustitución de los magistrados se haga en forma pausada o se vaya alargando con el objeto de darle tiempo y no perturbar la secuencia, la rutina de la Corte o del Poder Judicial en general para que no se afecte a los que han demandado y a los demandantes, o sea, a ambas partes. sí. Ustedes como barra de abogado, ¿qué opinan de esta posible propuesta? A ver, yo estaría de acuerdo, por supuesto, para efectos de que el juzgador que ya estuvo en la audiencia, que ya escuchó a las partes, que ya vio cómo se comportaban los testigos, que ya analizó las pruebas, que está estudiando este expediente, se vayan poco a poco. Lo que pasa es que yo lo que siento es que de los males el menos. O sea, cuando te dicen es que sí o sí los van a elegir por elección popular y sí o sí va a ser esto porque así voy a querer yo que sea, pues entonces están buscando soluciones
para que no se agravie tanto a los justiciables y para que no se agravie tanto a los ministros y a los magistrados. Que estaría yo de acuerdo. Pero a final de cuentas no se resuelve el problema, Ana No, María. por O sea, supuesto que no lo para mí es una resuelve. propuesta, déjame ponértela de la siguiente forma, y lo comenté con mi esposa el fin de semana. Para mí es una propuesta híbrida, no es una propuesta que realmente me mande, reciba yo el mensaje de que va a haber una solución de calado No, es que esa no es. La Barra Mexicana Colegio de Abogados tenemos la mayor apertura para expresar nuestras opiniones, incluso a través de nuestros mejores constitucionalistas, y que sean ellos los que hagan las propuestas de cómo vemos nosotros la situación. No hemos sido invitados para ello, estamos esperando a que nos inviten. Sí nos ha invitado la ministra presidenta Norma Piña, pero no nos han invitado las otras partes de los poderes, y sí quisiéramos Es decir, poder tener el no, foro para que están se nos participando en escuche. el Parlamento, Ana María. ¿Mandé? ¿No están participando como ponentes en el Parlamento abierto? No, no nos han invitado. Ah, caray, eso es grave. Pues, ¿qué te digo? Estamos esperando a que nos inviten. Ojalá, aquí estamos Y, con la mejor disposición de hacer las propuestas que nos permitan. y eso quiere decir que a ningún otro colegio de abogados han invitado. No, pues a ver, yo pertenezco al Colegio General de la Abogacía, conozco a la presidenta de ANADE, conozco al presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, soy vicepresidenta de la Barra Mexicana de Abogados, y te aseguro que si hubiéramos recibido una invitación, la hubiera recibido yo o Víctor Olea, nuestro presidente. Entonces, ese es un mal mensaje, Ana María, ¿eh? Pues por supuesto, porque pues es nada más, aquí se van a hacer las cosas como yo digo, de la manera que digo, y todos los demás, cállense. Nada más que nosotros como abogados tenemos el trato directo con la persona que va a pedir justicia. Y somos nosotros los que vemos a la población padecer por todo este tipo de reformas que se están Claro. haciendo. ¿El origen de la invitación sería por parte del Poder Judicial o por parte de los organizadores del Parlamento? El Poder Judicial ya nos invitó. El Poder Judicial ya nos invitó, pero él es el más vulnerable. Entonces, el Parlamento es la el que nos falla está debería en la de Cámara de invitar. Senadores y en la Cámara de Diputados. Pues ahí es donde queremos ir, pues son los que van a aprobar o no esta propuesta. Ok. Ok, muy bien. Así que pues ojalá y a través de todos participando, pues nos inviten, porque Fíjate que en el momento en que nos digan te espero mañana a tal hora, todos vamos a cancelar todo lo que tengamos que hacer para estar ahí. Curiosamente, tengo agendada una reunión con un senador que después doy el nombre, y eso, lo que me acaba de decir me lleva a preguntarle, oye, pues de qué onda, de qué se trata. Oye, pues ahora sí que háblale de mí, ¿no? Así es. Ana María, pues agradezco muchísimo este tiempo, ha sido Al contrario. muy enriquecedor, creo que nos has aclarado mucho el panorama. Qué Sobre bueno. todo esa descripción que tú haces de la forma en que trabajan el abogado defensor y el abogado postulante, el litigante, el demandante, Sí. cómo van trabajando los diversos niveles de los juzgados. Y esta última parte, pues es muy importante. Desde luego, y Pues, además, ¿por qué no deben de ser elegidos de manera popular? Porque el juez no es popular, el juez no tiene por qué ser popular, el juez no tiene por qué postularse para que voten por él, el juez tiene que emitir justicia, el juez tiene que decidir respecto de un conflicto de la manera más imparcial e independiente posible. Es el árbitro. Tú imagínate que para un partido de fútbol los árbitros sean elegidos por elección popular. ¿Por? si así pierde México, imagínate. Bueno, pues imagínate. Ana María, un abrazo de veras muy afectuoso. Al contrario, te mando otro de regreso y estoy atenta a cualquier entrevista que quieras Sí, conmigo, con nuestro presidente, con mis mejores constitucionalistas. Tú me avisas que la barra está justo para apoyar el Estado de Derecho y es lo que estamos tratando de buscar en beneficio de tener pues una nación como debe de ser, ¿no? Y más
teniendo una presidenta mujer, pues imagínate yo que seré presidenta de la barra, para mí sería un privilegio trabajar codo a codo Claro. con ella y que nos permita a los mejores colegios de abogados, pues transmitirle nuestro sentir y que ella nos escuche. ¿Qué más quisiera yo que poder hacerlo, ¿no? Muy bien. Pues en este caso no es un adiós, sino nos vemos después. Sin duda. Ok. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi querida audiencia, y seguimos en Hasta contacto. luego. Gracias. Hasta luego. Gracias por el espacio. Al Adiós. contrario.